Y retornamos a esta hora con ustedes. Buenos días, región. Son las 8 de la mañana con 36 minutos y ya está con nosotros nuestra primera invitada de este día, martes 16 de febrero. Estamos con Doris Sandoval, presidenta regional de la ANEF, Asociación Nacional de Empleados Fiscales. ¿Cómo estás, Doris? Buenos días. Buenos días, muy bien aquí, contenta de verte en este espacio. Qué bueno saludarte, Doris. Hace rato que no nos veíamos, aunque sea en este formato, digamos. Así es. Bueno, Doris, son varios temas en realidad los que queremos conversar contigo, pero uno de los principales tiene que ver con el proceso constituyente, ¿cierto? La Convención Constitucional y lo que se va a generar respecto de la escritura de esta nueva Constitución y cómo para los trabajadores, en el fondo, también evidentemente tiene un sentido especial y particular, y cuál es la mirada del sector respecto a aquello. Es tremendazo tema y obviamente en el que estamos todos y todas involucradas por estos días y qué bueno que así sea. Y en ese sentido también aprovechar este espacio que tú nos das para contar que la posición que tomó la ANEF respecto del proceso de redacción de una nueva constitución la adoptó en el año pasado, antes de que se iniciara la pandemia. De hecho, fue el último encuentro presencial que tuvimos como Asamblea Nacional en Santiago en marzo del año pasado. Y fue en nuestra asamblea donde tomamos la posición de ser parte de este proceso, porque ya veníamos siendo parte de forma, por decirlo de alguna manera, natural en el espacio de la calle, en el espacio de la revuelta y el estallido social de Arica, Magallanes. Obviamente algunas regiones con más potencia que otras, en fin, pero en todo el país fuimos parte de la calle que demandaba una asamblea constituyente, entre otras cosas, junto con un Estado social garante de derechos. Y entonces la pregunta era, y siempre nos hacen, si nuestra confederación debe involucrarse, entre comillas, en asuntos políticos, partidarios o políticos, y esa reflexión la hicimos durante todo un día en Santiago con representación, insisto, de Arica, Magallanes, en la asamblea, donde nuestra ANEF toma decisiones importantes de manera democrática, votando esas decisiones, y votamos efectivamente luego de un debate de 2 días que debíamos involucrarnos activamente en este proceso, no ser neutrales ni decir no nos corresponde involucrarnos, esto es asunto de la política. ¿Y por qué? Porque efectivamente creemos que este es un asunto político, pero por decirlo de alguna manera, de la más alta política que un país puede efectivamente darse, porque vamos a discutir una cuestión que a nosotros, como funcionarios y funcionarias del Estado, como servidores públicos, que finalmente somos parte de la administración del Estado, nos involucra directamente. Entonces nos parecía, y así lo votamos, que no podíamos estar ausentes y que teníamos que tomar 2 decisiones. Una, ser parte de la opción del apruebo, y segundo, ser parte de la opción de la Convención Constitucional. Debo decir, y perdón la autorreferencia, me tocó liderar la discusión hasta el último minuto. El último voto que votamos, valga la repetición, en esa asamblea fue cómo nos quedaba pendiente y en deuda el concepto fundamental de asamblea constituyente. Y algunos de nosotros, fue una opción minoritaria, fueron 20, los recuerdo porque fue lo último que votamos y fui la última en intervenir en esa asamblea, levantando la bandera de hacer un gesto más potente respecto de la asamblea constituyente, y algunos nos debatíamos y marcábamos AC en el voto, etcétera. Finalmente adoptamos esa decisión. Entonces eso es lo primero de decir y clarificar, y por eso yo agradezco el espacio, Sole, para decir que ¿por qué la ANEF hoy día en Magallanes está directamente involucrada en este tema? Primero, responde a una decisión soberana tomada en nuestra Asamblea Nacional. Segundo, porque es el espacio natural en que nos hemos encontrado en la lucha social, en la calle, con distintas organizaciones, con todo lo que fue la revuelta y el estallido, del cual fuimos parte.
orgullosamente, y eso, y ahí termino esta primera parte de la pregunta, y eso hizo también que nos encontráramos en un segundo elemento que a mí me gustaría mucho poder comentar hoy día en esta mañana de martes, es por qué somos parte de la Coordinadora Social de Magallanes. Ya nosotros ayudamos, fuimos una de las tantas organizaciones que ayudamos a fundar, a crear la Coordinadora Social de Magallanes antes de la votación del 25 de octubre. Porque efectivamente entendíamos y también sentíamos la crítica de decir, oye, la calle por sí sola va a transformar todo, y nosotros decíamos, sí, históricamente el movimiento social, el movimiento sindical ha ganado sus luchas con movilización y en la calle, no por oficio ni, en fin. Claro, y somos parte de ese proceso, pero entendíamos que teníamos que dar un salto, porque esa era la crítica, ¿no es cierto? Dar un salto cualitativo en articulación de esos intereses de las organizaciones sociales, con prescindencia, y así lo definió las asambleas de las que fuimos parte, con prescindencia en esta oportunidad de los partidos políticos. La Coordinadora Social nace en el seno de las organizaciones sociales, y esa es la articulación que tenemos hasta el día de hoy, y de ahí en adelante vino todo lo demás que podemos comentar. Claro, la Coordinadora Social Magallanes, ¿cierto? Participan diversas organizaciones sociales, justamente comunitarias, de trabajadores, y justamente es allí donde están además convergiendo todas las ideas, propuestas, inquietudes, ¿cierto?, que tienen que ver con todo este amplio sector donde los trabajadores y trabajadoras del Estado, imagino, tienen mucho que decir. Sí, mira, hemos tenido oportunidad, porque esta coordinadora social tiene una permanente capacidad de sesionar, de discutir, de reflexionar. Hemos hecho distintos eventos públicos donde cada una de las organizaciones hemos podido plantear nuestros temas para construir lo que nosotros llamamos este mandato popular que debe llevar quien nos represente, quienes sean electos y electas, estas 3 personas que nos van a representar en la convención, lleven este mandato. Y en el caso nuestro, ¿qué hemos tenido que plantear, Sole? Hemos tenido que plantear, y por eso la involucración directa de nuestra confederación con el tema, es que esta constitución de Pinochet es la que expresamente, por ejemplo, prohíbe y por tanto conculca el derecho a huelga y negociación colectiva para el sector público y para los trabajadores y trabajadoras municipales, del sector municipal. Y eso lo hemos sostenido desde el 80 en adelante, siendo un grave atentado que la OIT siempre, permanentemente, en sus observaciones y recomendaciones, que son en el fondo diplomáticamente los tirones de oreja al Estado de Chile, es que eso conculca los derechos colectivos que deben respetarse en cualquier lugar del mundo. Y eso explica que nuestra huelga es ilegal, que por eso cuando los funcionarios y funcionarias públicas se van a huelga o nos vamos a huelga y paro, en algunos servicios ha habido descuentos a las remuneraciones, y estoy pensando en nuestras compañeras de la Junji en el año 2015, que sus sueldos, sus remuneraciones quedaron reducidas a nada y hubo que hacer todo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque está ilegal. Pero nosotros aludimos ahí a la existencia de convenios internacionales en la materia. En fin, entonces hay ahí un nudo crítico en la Constitución expreso que nos afecta. Y segundo, porque efectivamente, más allá de la afectación a nuestras condiciones laborales, nosotros queremos ser parte de un Estado no subsidiario como el nuestro. Y por eso, y no quiero con eso exculparnos de todo lo que hagamos bien o mal como funcionarios públicos en el ejercicio de la función, pero este Estado chico, jibarizado, subsidiario, que no quiere hacerse cargo del bienestar de las personas, es el que a nosotros de alguna manera nos toca administrar. Somos la cara visible de lo que tenemos que decirle a la comunidad: no, esto no se puede, o esto lo tiene que postular por un proyecto, en fin. Nosotros no queremos ser parte de ese Estado, queremos ser parte de un Estado social, garante de derechos, que trabaja sobre perspectivas de programas
y políticas a largo plazo para beneficiar a la comunidad. Eso hoy día no existe, todo lo contrario. El ex ministro Briones, que ahora entiendo que quiere ser candidato presidencial, intentó, y este gobierno lo sigue haciendo, dejar el legado neoliberal más potente en la política pública en una lucha muy invisible que estamos dando de alguna manera, porque es como árida, es como si fuera técnica, pero en realidad es muy concreta y muy práctica. El ministro Briones instaló en Chile, traído desde las lógicas aplicadas a la empresa privada surgida en Estados Unidos, la lógica del presupuesto base cero ajustado, que es que tú año a año tengas que pelear tus luquitas para distintos, en una línea muy de proyecto en el fondo y no de programa permanente, y nosotros eso lo rechazamos absolutamente y tenemos que, y por eso vuelvo a agradecer esta posibilidad, tenemos que explicarlo a la comunidad de la que somos parte, de que lo que se está intentando aquí no solo es achicar el Estado por la vía de despedir funcionarios, sino por la reducción del presupuesto y la forma de operar el presupuesto de la nación. Eso es muy, muy grave. En el fondo eso se trataría algo así como empezar cada año de nuevo, ¿cierto? Porque no habría una continuidad de las estrategias, de los planes o programas, en definitiva, de los gobiernos. Totalmente, lo has explicado muy bien. Es año a año estar peleando un presupuesto que no te permite dar continuidad a programas que no son actividades, porque uno puede, tal vez no el mejor ejemplo, pero solo que la gente del deporte me permita y me conceda explicar como un ejemplo, el decir, una cosa es organizar anualmente un torneo o una actividad deportiva y otra cosa es efectivamente tener, y eso tiene un valor muy alto que yo se lo asigno, obviamente, pero distinto es y que esa actividad tú la necesitabas hacer ese año en específico y en particular porque había un encuentro internacional. Otra cosa es la necesidad de sostener programas, incluso de promoción del deporte de carácter permanente, porque los niños, las niñas, los jóvenes, todos necesitamos, algunos más que otros en mi caso, tener actividad deportiva de carácter permanente, y eso se llama política pública permanente, y no estar disputando año a año las luquitas para cada proyecto, porque de lo que está detrás ahí es esta idea de que el Estado es ineficiente, ¿cierto? Y que no cuidamos los recursos públicos, y eso yo ahí saco la bandera de defensa a los funcionarios absolutamente, porque eso es un mito, ya desde el punto de vista de la eficiencia del uso de los recursos. No somos los funcionarios públicos que no tenemos jefaturas ni cargos de confianza política quienes hemos cometido, digamos, situaciones de cohecho, de corrupción, etcétera. No está aquí de este lado la corrupción. Es bien complejo lo que señalas, porque el hecho de que no existan planes permanentes, o las políticas públicas, en definitiva, que es lo que estamos hablando, que permiten, en definitiva, que exista una permanencia, digamos, de trabajo, de una línea, ¿cierto? Es sumamente complejo, porque en el fondo se convertiría algo así como en activismo, actividades como algo como al aire, ¿no? Así lo estoy entendiendo. Yo creo que estás entendiéndolo en la línea correcta, así lo estamos denunciando nosotros como servidores públicos. Nos parece que es una responsabilidad que tenemos dar a conocer que así se pretende, y ese es el esfuerzo que desde Hacienda se está haciendo para ir, y de la DIPRES, para ir construyendo presupuestos que vayan teniendo esta mirada de la eficiencia en el gasto, y que tú tengas que demostrar que efectivamente gastaste los recursos en el año calendario presupuestario, y que entonces el próximo año, si esto funcionó bien, puedes nuevamente optar a estos recursos. A nosotros no nos parece que eso deba ser de esta manera, y que se instalen en el Estado lógicas provenientes de la empresa privada. ¿Y por qué? No es solo por una cosa así como de dogmatismo, sino porque
Y ahí yo creo que se desperfila todo esto que estamos hablando, ¿no? O se ha instalado una lógica que a muchos les pudiera hacer sentido, pero que no es la correcta. La empresa privada tiene un rol distinto, ¿cierto? Y tiene intereses que responden a privados que no tienen por qué efectivamente cumplir. Ya lo quisiéramos, obviamente, y de hecho la empresa moderna en el mundo tiene este componente de responsabilidad social empresarial y todo, pero el bien público es una materia propia de la función del Estado. El Estado, un Estado que es solidario, que es garante de derechos, y lo voy a decir con todas sus letras, se hace cargo también de todos los costos, nosotros llamamos inversión en educación, por ejemplo, todo lo que significa hacerse cargo de sus comunidades. Y eso no puede caer en la lógica del costo-beneficio. La lógica del costo-beneficio es propio de la empresa privada. La lógica del Estado es el bien común y el desarrollo humano y social de todos los habitantes de un territorio. Así es que ese es el trasfondo, digamos, y eso no tiene que ver, insisto, con nuestras condiciones laborales. Esa es una función que nosotros entendemos propia en este caso, de nuestra mirada sindical, pero del tipo de Estado del cual nos enorgulleceríamos ser parte, que es un Estado que es capaz de responder a las demandas y sentires de su territorio. Así que efectivamente somos los primeros, creo yo, llamados a denunciar este tipo de cosas y a promover en todo lo que estamos viviendo en el proceso constituyente un Estado de esta naturaleza, porque podemos dar testimonio de las limitaciones que tiene muy concretamente ejercer función pública en un Estado centralista, unitario y subsidiario como el nuestro. Doris, a propósito del Ministerio de Hacienda, justamente esta cartera, o a través de esta cartera se impulsó una consulta en la búsqueda de modificar el empleo público, donde, por ejemplo, se preguntaban aspectos como respecto de terminar, por ejemplo, con los trabajadores a honorarios. Y yo creo que a cualquiera que le pregunten, sí, efectivamente todo el mundo quisiera que exista una estabilidad laboral, pero pareciera que el terminar con los funcionarios honorarios tiene ahí una pequeña trampa de alguna manera. Uy, esa consulta, el gobierno la llamó consulta ciudadana, y a nosotros nos parece que más bien corresponde a una encuesta. ¿Ya? No está dentro de los estándares que requiere una consulta ciudadana propiamente tal, y hay un elemento que pudiese parecer de forma, pero nosotros creemos que es de fondo, es que los propios funcionarios y funcionarias del Estado y la confederación que representa a los funcionarios del Estado, respecto de los cuales la encuesta pregunta, nunca fuimos llamados, en el caso, por ejemplo, de nuestro presidente nacional, José Pérez de Belli, por el gobierno a decirle, por respeto a la confederación, la ANEF representa más de 70.000 trabajadores del Estado, es la confederación más grande que pertenece a la central unitaria. Entonces, por su historia, por su peso específico y por ley a quien representa, el gobierno debió haber llamado a José Pérez de Belli para decirle, mire, vamos a realizar esta encuesta, esta consulta, porque vamos a consultar precisamente sobre los temas con los que ustedes llevan décadas trabajando. Era de lógico decir, si vamos a hablar de función pública, si vamos a hablar de los funcionarios públicos, por lo menos pongamos el instrumento a disposición de la Confederación para que lo conozcan, sepan lo que vamos a hacer. Eso no sucedió y nosotros hemos analizado esa consulta, nosotros llamamos a no responder esa encuesta porque nos parece que fue formulada desde primero este sesgo de que además hay una ley, la 19.096, que dice que materias tan relevantes como esta deben ser trabajadas con las organizaciones sindicales y para eso estamos. Entonces, eso es lo primero, pero no nos vamos a quedar obviamente solo en eso, pero de ahí en adelante obviamente la situación es compleja.
nosotros vemos en esa consulta, y lo hemos trabajado con nuestros asesores a nivel nacional, que efectivamente tiene un sesgo importante, porque a la pregunta que tú dices, ¿usted quiere terminar con los funcionarios a honorario? Obviamente, usted quiere cambiar el rol. Lo primero que te nace es decir que sí. Y entonces lo que vemos ahí incluso introduce los términos de la indemnización, porque los funcionarios públicos, aunque trabajemos 20 años en un servicio público, si te despiden al día de hoy, te vas con tu sueldo del mes sin derecho a indemnización por años de servicio, sin derecho a el subsidio de cesantía. Yo creo que en general, producto de nuestra responsabilidad, obviamente, nuestras comunidades no saben que los trabajadores del Estado tenemos, más del 70% tenemos empleo precario, que es un empleo de carácter anual que se renueva año a año, y que no tenemos derecho al seguro de cesantía, ni a la indemnización por años de servicio, y que la justicia laboral es bastante compleja. Ya no tenemos tribunales. No lo sabré yo. Lo siento. Lo sé perfectamente. Y todas las tribulaciones que eso significa. Cuando se despide a un funcionario o funcionaria pública, la verdad es que es tremendo desde esta perspectiva para él, ella y su entorno familiar, porque quedas absolutamente en el aire. Y nuestra gran pelea ha sido la carrera funcionaria. Relevar la función pública, que hayan plantas que te permitan efectivamente ser evaluado como corresponde, y si eres efectivamente mal evaluado, salir de la administración pública y progresar, ¿cierto? Como cualquier ser humano dentro de tu vida laboral, y eso se hace a través de la planta. El gobierno tiene una minuta de posición de un proyecto de ley que la encuesta lo que quiere es validar eso como que fue participativo, para validar este proyecto de ley que no nos entrega. No nos ha entregado el proyecto de ley que quiere discutir en el Parlamento, y lo que tenemos es una minuta de posición donde habla en términos generales del proyecto. Lo hemos trabajado aquí con las organizaciones porque efectivamente tiene una de las grandes trampas que tiene es que lo que busca es pasar a todo el mundo al Código del Trabajo de manera indefinida, y eso significa que tú te olvidas de la planta, que es nuestra demanda histórica. Eso es no reconocer nada de lo que hemos trabajado. Las plantas van a ir extinguiéndose conforme las personas vayan efectivamente falleciendo, etcétera, y vas a estar en un sistema bastante empresarial con derecho a indemnización, pero por algunas causales, y además dejando, pues si te despiden con este formato, no puedes entrar al servicio público en 12 meses, un año en que te quedas en el aire. Eso no sucede para la empresa privada, obviamente. Eso es una gran complicación, porque tiene la trampa de la indemnización, pero tiene la trampa de la gran precariedad, de hacer desaparecer el Estado y dejarlo en esta condición de funcionarios, entre comillas, indefinidos. Desaparecen las jefaturas, las juntas calificadoras, y queda muy a discreción de la jefatura tu evaluación y las condiciones por las que podrías egresar. Dado que el gobierno no nos ha pasado el proyecto de ley, puedo y reivindico mi legítimo derecho a lo mejor estar equivocada en varios de los planteamientos que estoy haciendo, porque nosotros estamos sacando nuestro análisis de la minuta de posición que tengo aquí en mi mesa de trabajo, producto de que ha sido el sello de este gobierno, que es llevar proyectos a legislatura saltándose a las organizaciones y a los interesados, y llevándonos a tener que parlamentarizar inmediatamente la discusión. Entonces nos tenemos que trasladar todos a Valparaíso a hablar con los parlamentarios y parlamentarias, cuando hay materias como esta que debieran primero ser abordadas en el seno de las mesas de trabajo, pero el ministro Briones varias veces nos tiró la puerta en las narices y ha sido muy difícil el diálogo. El nuevo ministro tiene una actitud distinta, incluso por primera vez
visitó, la primera reunión que tuvo el actual ministro de Hacienda con nuestra confederación fue en la propia sede de la ANEF, un hecho bastante notable, histórico, que habla de una disposición distinta, y ojalá con él podamos revertir esto y nos podamos volver a sentar en una mesa de trabajo. Porque nosotros creemos que este tema... Sí. No, que lo que planteas y que eventualmente pudiera tener este proyecto es un tremendo retroceso en definitiva, a todo lo que se ha ido trabajando por años y lo que se ha estado avanzando tan mínimamente, ¿cierto? Sería vuelta atrás absolutamente. Sí, yo creo que estamos en dos códigos distintos, estamos en dos lógicas distintas, porque como este es un gobierno de corte neoliberal, que cree en un Estado más chico, que cree que el mercado es el que debe regular lo que no pueda hacerse cargo el Estado, tiene lógica y tiene sentido lo que ellos están planteando, porque están en esos códigos y en esa visión de mundo, diría yo. Y nosotros participamos de otra visión de mundo que tiene que ver con el bien común, con un Estado social, etcétera. Entonces, el cómo nos ven a nosotros es cómo ven al Estado y lo que debe hacerse cargo en sus comunidades. Y nosotros estamos en unos códigos distintos. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil encontrar puntos en común. Y lo otro que nosotros hemos dicho, que es una reforma del Estado y de la función pública, es una materia tan potente que debe esperar que se produzca por respeto a lo que ha venido planteando el pueblo chileno en la nueva escritura de una nueva constitución. Porque te va a quedar desfasado. Este Estado, como lo están pensando, es un Estado tipo empresa privada, y va a quedar desfasado de lo que yo espero, y vamos a trabajar para ello. Estamos todos haciendo, cada uno, pequeño, grande, todos los esfuerzos, sobre todo quienes asumieron el desafío de ser candidatos y candidatas de todos los partidos, movimientos, etcétera, de llevar a efectivamente modificar nuestra Constitución y relevar el Estado social, y esa es la gran discusión. Luego se ajustan efectivamente las normativas y todo lo demás en función de la gran definición que como país vamos a hacer del Estado. Entonces nos parece no solo irrespetuoso con la ANEF, que lo es absolutamente, sino que efectivamente no respeta los tiempos políticos de las comunidades, que vamos a escribir una nueva constitución y que queremos dar esa discusión en la Convención Constitucional y no en la oficina de la DIPRES o en una oficina parlamentaria, ni siquiera en el propio Parlamento chileno, sino en la Convención Constitucional. Entonces es imprudente políticamente, no es ético. Doris, se nos fue volando el tiempo, nos pasamos de hecho. Así que nada más que agradecerte el poder conversar con nosotros acá en Polar Comunicaciones. Que estés muy bien, te agradezco mucho. Gracias, Sole. Un gran cariño a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado que en toda la región se encuentran en un 100% de ejercicio de su función pública, algunos a través del trabajo remoto y otros en nuestra primera línea en el trabajo presencial. Que estén muy bien. Gracias. Nos vamos rápidamente a la pausa para volver inmediatamente con nuestra próxima invitada.